que podamos dialogar lo más posible en este marco de este proyecto que justamente tiene un alcance a todo el país. Entonces, la idea de habilitar la versión virtual tiene que ver con poder efectivamente llevar adelante esos diálogos. El panel lleva por título Dinámicas de la economía popular en perspectiva regional y se organiza en el marco de un proyecto que en breve voy a presentar, que incluye a 15 centros de investigación de todo el país. Pero bueno, en principio, como somos 15 centros, quería empezar por darles la bienvenida al CITRA, que es este hermoso instituto en el que estamos presentes. Y le quería pedir a María Inés Fernández Álvarez, que es la flamante directora, que nos comparta una bienvenida simplemente. No. Sí. Sí, necesitamos el micrófono, sí es. Bueno, buenas tardes. La hibridez es difícil. Buenas tardes. Ok, ahora sí. Bueno, buenas tardes a quienes estamos acá y a quienes están del otro lado, que son muchos más del otro lado que acá, pero bueno, está pasando eso con los tiempos que corren. Lo hago muy breve, darles la bienvenida al CITRA. El CITRA es una unidad de doble dependencia entre el CONICET y la UMED, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Es un centro joven y muy desafiante, es la palabra que me sale, que tiene que ver con un trabajo de articulación entre el mundo científico, tecnológico, el mundo del conocimiento y el mundo de los trabajadores. Es un centro que está cogestionado junto a la UMED con 50 sindicatos, y bueno, eso es un trabajo difícil, desafiante, como decía, que nos convoca muchísimo, y bueno, y hoy estamos súper contentos de recibir y de desarrollar esta segunda actividad, ¿no? Es el segundo encuentro del ciclo que se está desarrollando dentro del PictoRedes, que en nuestra institución el investigador responsable es Gustavo Mota, que está de este lado del otro, así que está asumiendo la coordinación por el nodo CITRA del programa, y bueno, y vamos a compartir y discutir el trabajo, que eso sí lo va a presentar Sandra, así que no le robo letra a ella. El CITRA abiertas las puertas para todas las actividades que nos interesa desarrollar en ese marco, y bueno, que tengamos un hermoso encuentro y mucho más. Gracias, Mari. Bueno, como les decía, esta actividad se realiza en el marco del programa de investigación regional comparada Estructura Social Argentina, y específicamente como parte de un proyecto PictoRedes dirigido por la doctora Verónica Maceira y financiado por la agencia I+D+I, cuyo eje es nada más y nada menos que la disputa por la distribución en nuestro país. Una disputa que desde que presentamos el proyecto hasta este momento solo se ha agudizado y solo se ha impuesto cada vez de manera más urgente en la agenda pública. Entonces, en este marco estamos organizando una serie de conversatorios en los cuales nos proponemos convocar a investigadores, investigadoras, a protagonistas sociales y políticos para avanzar en el estudio y la discusión de las disputas centrales en torno a la distribución en la Argentina actual. Y en particular hoy vamos a discutir sobre las dinámicas actuales de la economía popular, un sector que sin lugar a dudas ha sido y es protagonista de algunos de los debates contemporáneos más urgentes en torno a la distribución de la riqueza, y que, como todos sabemos, hoy se enfrenta a la reformulación, la drástica reducción y el ataque directo a muchos de los instrumentos de transferencia de ingresos y de redistribución implementados durante los últimos años. Entonces, la propuesta de conversatorio es hacer foco en la perspectiva regional como dimensión analítica central para comprender las dinámicas y transformaciones de la economía popular, así como de los efectos que han tenido las políticas redistributivas desarrolladas tanto en los últimos años y el recorte actual. Para abrir la discusión,
Santiago Sorroche y Sonia Balsa van a presentar brevemente los resultados del informe Actualización de Indicadores de la Economía Popular entre el segundo trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2023, que es un informe producido desde el Programa de Estudios en Economía Popular, Trabajo e Innovación Social, el PEPTIS del CITRA, y es parte de una serie de informes que venimos publicando desde 2021, que apuntan a producir información estadística y pública que permita dimensionar a la economía popular, comprender su composición y su trayectoria en el tiempo, y que complemente y entre en diálogo con otras fuentes de información disponibles, como el RENATEP, el CIPA, etc. Entonces, en particular, este informe incorpora un análisis de esas estadísticas en clave regional, que seguramente va a dar puntapié a interesantes discusiones. Hago una breve presentación de quienes nos van a acompañar en la mesa, así ya se consideran presentadas, y entramos de lleno a la discusión. Santiago Sorroche es antropólogo, es investigador asistente del CONICET, está especializado en las dinámicas de organización gremial de la economía popular y la cogestión de políticas públicas. Es docente de la UBA y de la UNICEN, y es parte del PEPTIS y del programa de antropología Colabor en el CITRA. Y Sonia Balsa es socióloga, es doctora en desarrollo económico, está especializada en los problemas de la informalidad y la precariedad laboral en el mercado de trabajo argentino, y es personal apoyo acá en el CITRA. Acá a mi lado nos acompaña Julieta Campana, que es magíster en políticas públicas, es docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y becaria doctoral del CONICET con lugar de trabajo en la Universidad Nacional 3 de Febrero, y se especializa en temas de cuidados y economía popular. Y por la pantalla nos van a acompañar María Laura Pegoraro, que es economista, magíster en Gobierno y Economía Política y doctora en Antropología Social, becaria postdoctoral de CONICET y del Gobierno del Chaco, e integra el Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste, investigando sobre economías populares y procesos de valorización. Y también nos acompaña Florencia Nieva, que es antropóloga, docente en la Universidad Nacional de Jujuy y becaria doctoral del CONICET, con lugar de trabajo en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Tecnologías y de Desarrollo Social para el NOA, donde trabaja sobre temas de economía popular urbana, políticas públicas y desigualdad. Antes de darles la palabra, hago dos notas aclaratorias organizativas, porque no es fácil gestionar esta doble presencia. Entonces, primera nota organizativa, sobre todo para quienes están del otro lado de la pantalla, pensamos presentaciones de un máximo de 15 minutos. Es más difícil avisarles sobre el tiempo a la distancia, así que les pedimos por favor que nos ajustemos a esos tiempos. Y a quienes estamos acá, tanto en el público como en el panel, el micrófono es imprescindible, porque si no, no nos escuchan bien. Entonces, estemos atentas de no estar interviniendo sin micrófono, porque así se interrumpe el diálogo, ¿sí? Si les parece, les paso la palabra. Bienvenidas. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. En cualquier caso, me avisan. Bueno, no la voy a hacer muy larga porque Sandra ya introdujo buena parte de lo que va a pasar ahora. Efectivamente, es la presentación del quinto informe que sacamos en la colección de apuntes de economía popular, que recupera la perspectiva regional justamente de la dinámica de la economía popular. Brevemente, y para entrar en tema, nosotros presentamos una pequeña definición. Que estoy esperando a que sí, para que la gente pueda. ¿Nos avisan si se ve? Bueno. ¿Sí? Ahí se debería ver bien. Ahí se debería ver bien. ¿Se ve bien? ¿La otra? Sí. Perfecto. Acá, eso, como manera de entrar en el tema, nosotros tenemos una pequeña propuesta de construcción conceptual de la economía popular, que es parte de un debate más amplio, en donde consideramos a la economía popular como una categoría analítica, pero sobre la base de un conjunto de trabajadores y trabajadoras que se insertan sus actividades económicas y productivas a espaldas del sistema de derechos laborales
tradicionalmente conocidos en nuestro país y sin un patrón directamente o directamente visible del otro lado, ¿no? Y manifiestan nuevas formas organizativas, asociativas y de representación. Pero para poder construir una categoría compleja, la evidencia empírica de la existencia de la economía popular, necesitamos incorporar algunos proxies para poder asir a esas poblaciones. Entonces, a partir de la encuesta permanente de hogares, como una forma de entrar en el tema de la economía popular, utilizando esta encuesta, construimos un proxy a partir de algunas variables específicas, como pueden ser, como bien dice la slide, la categoría ocupacional, todos los trabajadores que tengan una inserción cuenta propista, asalariada o trabajadores familiares, o sea, los que no son patrones, el grado de la calificación de la ocupación, que es por debajo de los profesionales. Hay mucha teoría escrita sobre esto, no me voy a desarrollar ahora en esto, pero hay motivos por los cuales dejar a los profesionales afuera, y una situación frente a la propiedad, ¿no? a determinados capitales físicos, y también los ingresos declarados. Entonces, para ser más precisas en la definición del universo, de las subpoblaciones, nosotros tomamos a los cuentapropistas no profesionales, a su vez a los cuentapropistas no profesionales que poseen entre 0 y 2 tipos de capitales, entre los cuales están tener un vehículo, tener un local, tener algún tipo de maquinaria. Los desocupados no profesionales abarca a todos los desocupados no profesionales que no hayan sido patrones en el trabajo anterior ni hayan sido asalariados registrados en el último empleo. Al servicio doméstico no registrado, de ocupación no plena, o sea que trabaja hasta 35 horas en una o en varias casas durante todos los meses. Y al conjunto de asalariados cuya fuente de ingresos se corresponde en una parte a algún tipo de apoyo por parte del Estado. ¿Sí? Acá podrían entrar los titulares de los programas de empleo. Y por último, como sexta categoría residual, pero no por eso menos importante, los trabajadores familiares sin remuneración. Este es el universo que nosotros comprendemos como de economía popular. Pero a su vez, tenemos dentro de los dos universos, que uno puede ser un universo amplio porque incorpora a los cuentapropistas no profesionales, y al universo restringido que incorpora a aquellos que tienen esta diferenciación en cantidad de capitales, o sea, de posesión de capital. Esos serían como los dos grandes universos analíticamente hablando, pero a ambos, a su vez, les aplicamos un filtro que estima a los trabajadores que ganan hasta 1,5 puntos del salario mínimo vital y móvil. Y esto lo aclaro y lo subrayo porque esta información nosotros lo hicimos para el año pasado y se viene haciendo en el 2021, como decía Sandra, pero lo cierto es que el salario mínimo quedó muy rezagado con respecto a la canasta básica general, por lo tanto a veces puede llegar a generar algún tipo de distorsión sobre los números finales. Por lo tanto, de acá en adelante, viendo que esto nos estaba empezando a pasar con este filtro tan estricto, que te achica mucho la población, para decirlo mal y pronto, estamos pensando para adelante en modificar este rango. No sea de 1,5 puntos, que sea de 3, no sé, hay que tener de. Pero bueno, esto lo quiero aclarar porque después uno ve los números y puede ser que contra otros estudios regionales no coincida, porque hay temas que son de construcción estadística, inevitablemente. Bueno, poco ya lo dije, pero este informe recupera las dimensiones analizadas en otras publicaciones que tienen que ver con la edad y el género de la economía de las personas que integran la economía popular y incorporamos el análisis regional. Las regiones, rapidísimo, son Buenos Aires o el Gran Buenos Aires, la región pampeana, la región de Cuyo, el noroeste, el nordeste y la región patagónica. Así que bueno, le voy a ceder la palabra a Santiago para que desarrolle. Hola a todas y todos, buenas tardes. Ahí en función de las regiones también una leve aclaración, porque cuando nosotros siempre usamos también la visión de RENATEP, que es un registro que es de autoinscripción, o sea, cada uno se registra ahí, las regiones no son exactamente las mismas que las que tiene el EPH. Entonces, por eso las regiones nuestras no se corresponden con el RENATEP, justamente porque, como somos el EPH, desarmar las regiones, la verdad que no era una factibilidad que teníamos en términos de las herramientas que contamos a partir del EPH, así que esa pequeña aclaración. De ahí, si podemos pasar para verlo, la comparativa, vamos a, de todos los trimestres ahí señalados, vamos a analizar el último, justamente por una cuestión de tiempo. Está disponible en la página del CITRA si quieren bajar el informe.
ahí está, no quería quedarse. Vamos a analizar justamente la comparativa interanual entre el primer trimestre de 2022 y el 2023. Este es los números a nivel nacional. Como se puede observar ahí en las filminas, justamente hay una caída en las poblaciones bastante fuerte, digamos, entre el 15 y el 32%, 33% casi, en el caso de los contrapropistas no profesionales. Solo creciendo el desempleo fuertemente, el desempleo de los no profesionales, un 26,79%. Sin embargo, seguimos observando que la economía popular está llegando más del 20% de la población económicamente activa del país, ¿no? Sigue demostrando la importancia del número, a pesar de estas cuestiones que estuvimos diseñando Sonia, perdón, sobre la restricción del salario y lo que quedó atrasado justamente en el último año, que es probablemente una de las cuestiones que estemos analizando en ese sentido, ¿no? Y ahí para ver la composición, esto se sigue manteniendo, digamos, los contrapropistas no profesionales siguen siendo la principal porcentaje de trabajadores de la economía popular, tanto en los dos universos por sí. Sí tenemos una mayor proporción del universo de trabajadoras del servicio doméstico en el universo restringido, como también de los desocupados, ¿no? La proporción es mayor ahí, de estas dos subcategorías, a diferencia de los contrapropistas, que en el universo restringido se ve reducida. Y después, bueno, sí tenemos las asalariadas con ingresos por ayuda estatal, que es el 15% de esta población. Esta categoría, para que se entienda, porque a veces siempre nos preguntan, es la gente que declara que la mayor parte de su ingreso proviene de una ayuda estatal. O sea, no implica que pueda haber trabajadoras domésticas recibiendo ayuda estatal, que haya también cuentapropistas recibiendo ayuda estatal y demás. O sea, lo que tiene es que la principal ingreso de esa población proviene de la ayuda estatal. Pueden tener algún trabajo, alguna changuita, trabajar en un comedor, digamos, diferentes cuestiones, que lo que está mostrando en la encuesta justamente es de dónde viene este mayor nivel de ingreso. Y acá para analizar a nivel nacional la relación de género y de la edad, como ya lo ha dicho numerosos estudios, lo hemos mostrado en otros trabajos, la proporción de las mujeres en la economía popular mayoritaria, casi llegando al 60% de la composición, y al 28,55% de la población económicamente activa, o sea, de las mujeres económicamente activas, el 28,55%, siendo mucho más alta que la media si comparamos la población económicamente activa normal, y los hombres son un 15,25%. Para tener en cuenta este universo altamente feminizado, que ya lo han dicho mucho, pero estos números justamente vienen a reforzar y a demostrar estas cuestiones. Y por el otro lado, lo que tenemos es que el 21,57% de la población que integra la economía popular son menores de 29 años, lo cual es 2 de cada 10, casi 2,5, digamos, ¿sí? Un poquito más, de jóvenes que son parte de la economía popular, ¿no? De la composición misma de la economía popular, llegando al 27,19% de la población económicamente activa. Así que, bueno, tenemos esta cuestión de la alta feminización y un porcentaje creciente de jóvenes participando de la. Bueno, una expresión también de la economía popular pasando por la puerta, se suman. Quiero decir que en el mundo cartonero esto es la elite cartonera, pero bueno, no dejan de ser parte de la economía popular. Acá podemos ver justamente la región del Gran Buenos Aires, comparativo en la región. Bueno, pasa, es la vida. Como vemos ahí justamente es la región, como siempre, más grande, por lo tanto, más trabajadores de la economía popular tenemos en términos nominales, no así porcentuales, ahora vamos a ir cuando hagamos la comparación interanual. Encontramos replicado lo que vimos a nivel nacional, justamente, que es una caída de las poblaciones y un aumento del desempleo, justamente. Y los porcentajes
de incidencia sobre la población económicamente activa regional son similares al impacto de la economía popular a nivel nacional, también alrededor del 20%, para casi un 21% en esta región. Si pasamos al otro, por favor. Y ahí tenemos justamente la división entre jóvenes y adultos, varones y mujeres. Tenemos también una participación por género en las mujeres justamente del 59,73% en esto. Pero acá lo que encontramos es que hay una mayor participación de los varones sobre la PEA regional que en otros casos, que en la media nacional, el 55,51% de varones participando, de la participación de los varones en la economía popular en la población económicamente activa, y de las mujeres el 44,4%. Así, la participación de los grupos, bueno, 25,31% de los menores y mayores de 29, un 74,69%. Seguimos con la siguiente región, la del NOA, que vemos también similares, o sea, las tendencias son las mismas, sigue solo creciendo desocupados. Vemos que la población implica un 22,94% en el universo restringido y un 23,24% en el universo amplio, lo que implica que hay una mayor participación de la economía popular en relación a la población económicamente activa en relación a Buenos Aires, ¿no? Más casi 4 puntos porcentuales de diferencia entre una y la otra. Ya tenemos la distribución también por género. Luz. ¿Estamos bien? Sí. Y ya vamos a ir avanzando, pero no por mucho más tiempo, pero para que se vean ahí las tendencias, digamos, y la participación tanto de mujeres y hombres y jóvenes. Veamos, acá los jóvenes aumentan al 26% de la población. La que viene, NEA. Vemos justamente la misma tendencia que observamos en las otras regiones y a nivel nacional, con solo un aumento en la población de desempleo y, en este caso, los asalariados que reciben ayuda estatal, ¿no? Aumentó muy poquito, pero hay un leve aumento en este caso, y ocupando el 21,84% de la población económicamente activa para el universo amplio y el 21,55% para el universo restringido. En esta región vemos un leve incremento de la participación de las mujeres en la economía popular, llegando ya al 61,53%, o sea, 6 de cada 10 son mujeres, los trabajadores de la economía popular en el NEA. Por favor, que observamos las mismas tendencias y la participación en este caso es del 21,73% para el universo amplio y 21,44% para el universo restringido. O sea, estamos siempre en estas tres regiones por encima del promedio nacional, digamos, del 20%. Ahora vamos a jugar el comparativo al final. Pasamos. Acá desciende un poco la participación de las mujeres, en el 58,48%, a diferencia del otro. Regiones analizadas, y entre los jóvenes tenemos un 25,41% de la población. La que viene es la región pampeana, que tenemos ocupa al porcentaje de la población económicamente activa para el universo amplio un 20,83% y para el universo restringido un 20,54%. O sea, la diferencia de lo que veíamos en NOA, NEA y Cuyo, acá se hace más similar a la de Gran Buenos Aires, ¿no? Bajando. A la otra, tenemos una participación del 26,55% de los jóvenes y un 59,21% de las mujeres, acercándose al 60% que veníamos viendo en otras regiones, nuevamente. Y finalmente, para ir terminando, la región patagónica, que representa la proporción más baja a nivel nacional, con el 19,80% sobre la población económicamente activa y un 19,51% para el universo restringido, o sea, la menor proporción de la participación de la economía popular para la población económicamente activa. Y también observamos 57,61% de las mujeres
o sea, más bajo que también a nivel nacional. Los jóvenes, en cambio, sí se mantienen altos, en 25,21%, a diferencia de las otras regiones. En la pequeña síntesis que hemos hecho, dentro de los ocupados, sigue siendo el actor principal los trabajadores por cuenta propia no profesionales, ¿no? Son el 58,80% de la economía popular. Le siguen las empleadas de las casas particulares con el 24,20%. Los asalariados que reciben parte de su ingreso por ayuda del Estado son un 15,10%. Y si contáramos a los desocupados, serían la tercera categoría, ¿no? Llegando al 23,87% de participación en la economía popular. Para la participación en la economía popular en la PEA, como decía, la PEA nacional está alrededor de, la economía popular es alrededor del 21,20%, que es por debajo de ese promedio se encuentra el Gran Buenos Aires, la región pampeana y la región patagónica. Como decía, la patagónica es la más baja, tenemos no a la participación más alta, un 23,24%, y lo mismo sucede con el caso de las mujeres, ¿no? Donde la patagónica es la más baja, pero acá se invierte, el NEA es donde más participan las mujeres, con un 61,53%, un 59,73% en el Gran Buenos Aires, un 59,54% en la NOA, 59,21% en la región pampeana y un 58,46% en Cuyo. Entonces, 6 de cada 10 trabajadores de la economía popular son mujeres, a nivel nacional e incluso regionalmente, en los casos que no, se aproxima muchísimo a ese número. Y ahora lo que tiene que ver con la participación de los jóvenes, las y los jóvenes en la economía popular, a nivel nacional es un 25,72%, Patagonia vuelve a ser el más bajo junto con el Gran Buenos Aires, 25,21 y 25,31 respectivamente, y la región pampeana es la más alta con 26,55 y muy pegadito el NEA con 26,53%. 2 de cada 10 jóvenes, 2 y algo son trabajadores de la economía, de cada 10 son jóvenes. Eso es la cosa. Gracias. ¿Les parece que pasemos la atención a las compañeras que están del otro lado? Así ponemos en discusión estas cuestiones atendiendo a las dinámicas regionales. Laura, ¿te parece seguir? Si necesitas proyectar. Dale. Dale. No proyecto nada. Bueno, primero que nada, desde el nodo del NEA, queremos reconocer la importancia del trabajo que están haciendo desde el CITRA, CONICET, UMED, para elaborar estos informes periódicamente, ¿no? Por ahí lo que pensábamos era que generar estos datos que puedan ser leídos e interpretados por quienes ocupan espacios de decisión en los gobiernos implica hablar con sus códigos, lo que nos permite poner sobre la mesa la realidad o una realidad que algunas veces parece ser poco visible. Particularmente lo que consideramos que no es visible es que la economía popular surge, como decíamos hoy, que aparece en la forma en que miden, como una forma de entender prácticas de quienes, ante la falta de acceso a los mercados de trabajo, se inventaron un trabajo o generaron formas de mejorar sus condiciones de vida. Es decir, que no deriva de la decisión o de la voluntad de dirigentes de los movimientos sociales, sino que hace referencia a una situación estructural que desde mediados de los años 70 transforma el modo de producción a nivel general y eso deriva en un cambio en la capacidad del mercado de generar puestos de trabajo formales para una población cada vez más grande, ¿no? Y en el caso del NEA, una de las características que resalta el documento que traemos a colación es que el peso relativo de la economía popular en la población económicamente activa alcanzó el 21,84% en la medición del universo amplio para el primer trimestre del año pasado. Esto significa, desde donde lo entendemos, que las personas en condiciones de trabajar, quienes además enuncian tener un trabajo en la encuesta permanente de hogares o lo están buscando activamente, 2 de cada 10 personas son parte de la población económica, de la
de la economía popular en el NEA. Si consideramos el registro o el RENATEP, la economía popular de la región se triplica, es decir, alcanza unas... se me fue el número, en fin. Perdón, ahí está. En la región, en el NEA, la economía popular, según el RENATEP, alcanza a 500.029 personas, lo que implica esto, una triplicación del número que alcanza a medir la EPH. Y otro elemento que permite traer el informe a la discusión es esta composición heterogénea que, si bien es difícil de medir, aparece o es como aparece no solamente con el informe, sino con toda la investigación cualitativa que está detrás de esos indicadores, tanto como el peso diferencial que va siendo visible por parte de las mujeres y de los jóvenes. Y ahí, en nuestro caso, además de considerar la construcción de la foto sobre la composición de la economía popular, si volvemos sobre los datos más utilizados para mirar el mercado de trabajo con la EPH para el Gran Resistencia, que es la zona capital de una de las provincias desde las cuales investigamos en el Centro de Estudios Sociales de la UNE, para el primer trimestre la población económicamente activa alcanzaba a 521.000 personas. De esa parte, la población ocupada, 191.000 personas eran o estaban empleadas dentro de lo que se denomina empleo informal. Y si comparamos las personas con empleo formal, 173.000 tenían un empleo en el sector privado, mientras que los asalariados en ese sector alcanzaban 96.000. Y 105.000 personas tenían un empleo en el sector público. Por ahí traje los números porque en las estadísticas a veces no es tan visible, o a mí no se me hace tan visible como esto. De 521.000 tenemos 191.000 en el empleo informal, es el número más grande en sí mismo. De la población con empleo formal, 173.000 tienen un empleo en el sector privado, pero ahí se incluyen también los autónomos, monotributistas y monotributistas sociales. Y además tenemos un componente relevante en nuestra estructura, que 105.000 están dentro de lo que es el empleo público. ¿Y por qué estos datos, o por qué son relevantes para nosotros, como no estos datos de la estructura del trabajo? Porque guarda una relación directa con la estructura productiva que tenemos en la provincia, que está orientada a la generación de servicios con una baja producción industrial y una baja producción agropecuaria también, dentro de las mediciones, obviamente, propias de las teorías económicas más o menos hegemónicas, ¿no? Entonces, por un lado, intuitivamente esto permite dudar de la idea de que el sector privado por sí mismo tenga la capacidad y la dinámica suficiente como para crear empleo privado o empleo formal, es decir, bajo la hipótesis que nos gobierna de liberar el mercado, haciendo varias simplificaciones que la historia vivida en la región nos permite. Difícilmente se crea en esta zona empleo de calidad, liberando o sacando el Estado. Respecto al sector público, mientras se produce esta retirada del gobierno nacional en la producción de bienes y servicios públicos, como por ejemplo en la asistencia para los productores de la agricultura familiar, que en la provincia fueron despedidas 37 personas que trabajaban contratadas en la delegación provincial. A nivel local también se produjo un cambio de signo en el gobierno provincial. Este nuevo gobierno, además de tener que gestionar con una disminución de la transferencia de los recursos nacionales coparticipables, asume con un discurso de sospecha respecto del trabajo de los agentes estatales. Estas sospechas se construyen y se repiten especialmente sobre los sectores populares, con reiteradas noticias sensacionalistas sobre la malversación de fondos del IAFEP, que es el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, que formaba parte de una incipiente institucionalización provincial que había tenido la economía popular. Es decir, es probable que el nivel del empleo público en este contexto se reduzca, provocando un aumento de la desocupación en nuestra zona, o bien una reducción de la población económicamente activa, lo que empeora también el acceso a bienes y servicios públicos en determinados territorios y en los procesos de urbanización precarios.
Frente a este panorama, en nuestra provincia al menos, lo más probable es que el empleo informal y los espacios de la economía popular amplíen su cobertura, pero sin posibilidad de diálogo con los gobiernos locales y nacionales, y por ende con escasos recursos dinerarios que suelen proveer estos sectores, ¿no? Las personas con las que trabajamos mencionan que el retroceso en las políticas orientadas para los jóvenes, también en cuestiones de desarrollo social y en cuestiones relativas al género, se suman también a una falta de organización en áreas relevantes del Estado y generando que no se encuentren directamente interlocutores con quienes dialogar, ni siquiera con quienes prever cuál es la situación que se viene. Este retroceso del Estado por acción y en algunos casos por inacción o desfinanciamiento, antes que promover el crecimiento de la inversión privada y la idea de mercado, parecería dejar libre el espacio al crecimiento de ciertas actividades ilegales en nuestra zona. En este contexto, antes que plantear algunas ideas finales, venimos sosteniendo y actuando en base a algunas preguntas que las compartimos claramente, ¿no? Por un lado, primero, ¿cómo vamos a acompañar este proceso social de rearticulación de la economía popular? Segundo, ¿cómo podemos aportar desde nuestro lugar a un frente de lucha amplio en estas condiciones, ¿no? Transitando también dentro de facultades que están siendo diezmadas por el desfinanciamiento directo y la reducción de políticas orientadas al proceso universitario. También nos preguntamos qué herramientas podemos co-crear para renovar la disputa político-económica. Y por último, en términos de un plazo más largo, ¿cómo vamos a ampliar las nociones de riqueza y de creación de valor que permitan comprender estas prácticas heterogéneas de los sectores populares, ya no desde una mirada que promueve su inserción laboral o su integración al mercado de trabajo? Porque desde una cuestión muy pragmática, nuestra provincia no parecería ser una opción en el corto plazo. Y si no la trabajamos, difícilmente lo sea también en el largo plazo, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que traemos para el debate desde el NEA. Acá, bueno, se escuchan los aplausos. Muchas gracias, Laura. Súper claro. Y sí, se escucha, ¿no? Le damos la palabra entonces a Florencia, que nos acompaña desde la Universidad de Jujuy. ¿Estás muteada? Me parece que estás muteada todavía. Bueno, listo. Me resigno con los auriculares. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por convocar al nodo UNJU para este conversatorio. También un saludo a Laura, que hemos tenido la oportunidad de charlar y de debatir en alguna oportunidad, en algún congreso también sobre este tema. Lo que yo traigo a colación hoy es un punteo sobre los resultados, bueno, a nivel regional que nos interesan del informe que se ha publicado desde el CITRA, y también un análisis en perspectiva también regional y sobre todo provincial de la provincia de Jujuy, que es el lugar donde estamos investigando desde el CITED, desde el CES de CITED. También, en primer lugar, agradecerles por el trabajo que están haciendo. Nos han cedido amablemente también la sintaxis de el método CITRA, de cuáles son las subpoblaciones para poder nosotras incorporar el análisis en la provincia de Jujuy. Me parece importante porque se están empezando a desarrollar con el RENATEP, bueno, hubo también otras investigaciones que cuantificaron la economía popular además de esta, pero se están realizando estos indicadores que son propios de la economía popular y que son un paso adelante a dejar de pensar a la economía popular como análoga a la informalidad. Entonces es un paso bastante importante poder cuantificar a la economía popular en su especificidad. Y de acuerdo a este último informe, sobre todo también tratando de cruzar
el RENATEP con el informe de Citra, publicado en abril de este año. La región del NOA y la región del NEA representan entre el 20 y el 30% de la población entre 18 y 35 años. Es decir que en estas provincias, también como decía el compañero, la economía popular supera ampliamente el sector privado. El NOA es en el universo restringido, representa un 23,24 y un 22,94 en el universo amplio. También podemos ver cantidades absolutas en el universo amplio, 297.558 personas, y en el restringido 293.549 personas. Esto difiere bastante de los datos que fueron volcados en el RENATEP, porque aproximadamente 785.909 personas son trabajadores y trabajadoras de la economía popular para esta fuente de datos, lo cual es bastante dispar, tal como lo mencionaba Laura, y en ese sentido también conviene tener los recaudos necesarios a la hora de utilizar ambos informes y tener en cuenta que el RENATEP también tiene ciertos sesgos, como por ejemplo la inscripción voluntaria. Y también hay una inscripción y a partir de esa inscripción recién en el manual metodológico del RENATEP mencionan que hay también un tamiz de parte de quienes se hacen cargo de contabilizar a las personas que forman parte de la economía popular. Entonces hay una diferencia bastante importante entre estas dos fuentes de datos. En Jujuy, por ejemplo, de acuerdo al RENATEP, al informe de abril del 2023, hay 131.204 personas inscritas, ¿sí?, al registro de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y de acuerdo al CIPA hay 60.993 personas en el empleo privado, es decir, hay más del doble de trabajadores de la economía popular que los que hay en el empleo privado. Y hay 98.000 personas aproximadamente en el empleo público. Nosotras lo que hemos recabado en nuestras investigaciones cualitativas es que muchas veces quienes tienen un empleo registrado lo complementan con trabajos que tienen que ver con la economía popular, con distintas actividades en la economía popular. Entonces también ahí vemos que tenemos que tener los mismos recaudos con ambas fuentes de datos, sobre todo en una provincia como Jujuy, donde se complementan ambas actividades, sobre todo en los hogares y en las familias. También me hago algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles son los indicadores que se han transformado y por qué? Al igual que en la Argentina, la tendencia se ha mantenido en la provincia de Jujuy, se ha reducido el universo de la economía popular, y vemos que hay un ingreso al empleo registrado, ¿sí?, pero también nos preguntamos hasta qué punto este empleo registrado puede ser sostén con el nivel de inflación y los salarios magros que existen. Entonces, bueno, también de nuevo repetir que la economía popular sirve como complemento ante estas carencias. ¿Y cuáles son los efectos que han tenido las políticas redistributivas a nivel nacional y a nivel provincial? Así como lo mencionaba Laura, en Jujuy hay un gobierno provincial de signo político contrario, y hay una construcción también discursiva e ideológica que es bastante disímil al gobierno nacional, al gobierno anterior de Alberto Fernández. Ya vamos a mencionar el cambio de gobierno actual. Vemos que a nivel nacional el programa Potenciar Trabajo, si bien significó una gran transferencia de recursos y en su momento la sanción de la Ley de Emergencia Social allá por el 2017 se había pensado como un complemento, tal como se llamaba salario social complementario en ese año. Actualmente termina transformándose en un plan de contingencia y de supervivencia para paliar la crisis en la actualidad.
pero también podemos ver que otras políticas redistributivas y otras políticas también en materia de medición de la economía popular han servido bastante y se han mantenido, como por ejemplo el RENATEP, la FISU, el FISU que ha sido tan discutido, el RENAVAP, en fin, hay otro tipo de políticas que lamentablemente se han vaciado en la actualidad, pero que también han servido bastante al desarrollo de la economía popular, a la visibilización y sobre todo en esa búsqueda de institucionalización que pregonan las organizaciones sociales y populares. A nivel provincial, como les dije, hay una construcción discursiva bastante distinta. El gobierno lanzó una serie de programas de inclusión financiera y ellos los llaman destinados a emprendedores. ¿Por qué? Porque se basan en la entrega de créditos y capacitaciones y tienen una idea fundamentalmente de transformación de esos emprendedores de la economía popular a futuros empresarios. Esa es la idea que tiene el gobierno provincial, sobre todo la Secretaría de Economía Popular de la provincia de Jujuy. Y como mencionaba anteriormente, cuáles son las transformaciones que se viven con el actual recorte de este gobierno. Vemos, sobre todo también a raíz de entrevistas, de focus group y de investigaciones cualitativas que hemos realizado en este último tiempo, que se ha agravado la situación de precariedad socioeconómica y las actividades de complementación de los ingresos es mucho mayor. Es decir, que quizás nuestras investigaciones demuestran un poco lo contrario de lo que demuestra el informe Quanti, tanto de RENATEP como de Citra. En la provincia de Jujuy, la economía popular está siendo cada vez mayor. La economía popular es fuente actualmente también y cada vez más de consumo de estos sectores populares. Y en la economía popular organizada, lo que se ha visto con este nuevo recorte ha sido una mayor planificación para atender a todas las nuevas urgencias que se les presentan con los pocos recursos que tienen y con el corte de diálogo que existe con el gobierno nacional, también atendiendo a lo específico, a la coyuntura política específica de Jujuy, que es bastante represiva y ha sido bastante represiva los últimos 8 años. Y como les decía, en cuanto también a las dificultades del método, nosotras vemos que ya lo habían mencionado, la cobertura geográfica no toma lo rural, bueno, la EPH no lo hace. Entonces, en provincias como Jujuy, en regiones como el NOA, como el NEA, queda fuera una porción bastante importante de la economía popular, que es la de la agricultura familiar. Y tampoco se puede registrar, ¿sí? Con metodología cualitativa, no se puede registrar la heterogeneidad de un sector en el que no solo aparece el mercado y no solo aparece la comunalidad, sino se solapan ambas en lo que Verónica Gago denomina como economías barrocas, ¿sí? Una economía abigarrada en la que se combinan también la especulación, esa idea de ascender socialmente con las relaciones comunitarias, las relaciones familiares, y estos distintos tipos de relaciones están solapadas y se ve también en nuestros análisis. Y vemos, por último, que en la economía popular, en el NOA y sobre todo en la provincia de Jujuy, como les decía, es una mixtura propia del mundo andino e indígena. Me parece importante resaltar esto porque en Argentina se solapa bastante la presencia indígena, y en la provincia de Jujuy vemos que está bastante presente, donde se va entrelazando en un espacio-tiempo estas dimensiones económicas, sociales, culturales, de producción, distribución y consumo, dado que, bueno, se va conformando un escenario multifacético donde se van construyendo identidades, se van construyendo subjetividades que se conjugan y se complementan distintas prácticas, no solamente productivas, sino también de cuidado en la economía popular. Entonces es importante, quizá como conclusión,
utilizar estas fuentes de datos cuantitativas y complementarlas con el análisis cualitativo para no perder de vista esta heterogeneidad que tiene la economía popular. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia. Vamos a volver y vamos a escucharla a Julieta Campana. Bueno, muchas gracias a los compañeros que están virtual por el aporte regional que traían. Y también, igual que las compañeras, felicitar al equipo del CITRA por el informe y por sostenerlos además de forma periódica en el tiempo. Creo que poder conocer cuál es el universo de la economía popular, cuántos son, quiénes son, cuál es la composición por género, dónde se ubican regionalmente, pero también en términos de ramas de actividad, y además poder seguirlo al sector en el tiempo es central. Y un poco más allá de cómo se construye ese universo, que según las estimaciones hay algunas formas o elecciones diferentes en términos metodológicos para construirlo. Todas las estimaciones que existen hoy, No, sí, queremos Está saliendo, ponerte- pero no está haciendo principalmente. pero queremos que se vea. no hay problema. Perfecto. Seguimos. Todas las estimaciones coinciden en que aproximadamente entre un 20 y un 25% de la población económicamente activa y de la población ocupada, además, porque el porcentaje similar pertenece al universo de la economía popular. Es decir, que estos informes también dan cuenta de que, más allá de que la economía popular por periodos crezca en algunos momentos y disminuya en otros, se ha constituido en un piso, ¿no?, de la conformación del mundo del trabajo actual que no se puede dejar de lado. Y a la vez estos informes me parece que también muestran las limitaciones de nuestro sistema estadístico, ¿no? Porque estamos todo el tiempo intentando estimar cuántos son, quiénes son, dónde están, a partir de, con todo este arduo trabajo, ¿no?, a partir de la EPH, cruzándolo con los datos del RENATEP, haciendo algunas magias, ¿no?, para poder tener esta información, que en definitiva tiene que ver con que la economía popular en nuestras estadísticas nacionales no es una categoría ocupacional, y entonces el esfuerzo, ¿no?, desde estos ámbitos de, a través de los datos, visibilizarlo, pero con el desafío de que eso pueda ser incorporado, ¿no?, para poder efectivamente implementar políticas públicas hacia el sector. Y además de eso, las limitaciones, ¿no?, que tiene la PH en términos de que muchas cosas sabemos que está subestimado. Ahí Laura decía, bueno, cuando comparamos otros registros es mucho más, y Florencia agregaba, falta todo el universo rural, ¿no?, que es central también en estos sectores, pero también cómo está subestimado la cantidad de personas que perciben transferencias del Estado y otros tipos de ayuda social, las dificultades que tiene la EPH para captar el trabajo sociocomunitario y de cuidados, y ni hablar todo lo que aparece en el universo de los inactivos, ¿no?, sobre todo las inactivas que están realizando trabajos de cuidados, muchos en situaciones, ¿no?, muy asimilables a lo que nosotros vemos como características de la economía popular y que nos queda por fuera. Así que creo que también estos trabajos y estas instancias nos permiten discutir, ¿no?, con nuestras propias estadísticas y con nuestros propios datos, con el desafío de que eso pueda ser incorporado e incluido. Yo quería traer dos datos más que son del OSEP, del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, que me parecía que nos complementaban el informe en términos de poder aportar también cuál es la situación de la que partíamos, incluso previo al triunfo de Milei, pero que dan cuenta también de la situación de precariedad del sector. Primero la pregunta por los ingresos, que un poco acá los compañeros y compañeras hacían esta mención del recorte del 1.5 del salario mínimo, pero que me parece que la pregunta por los ingresos también tiene que ver con de qué viven estos trabajadores. Si llegamos al consenso de que son trabajadores y trabajan, bueno, ¿de dónde vienen sus ingresos? Y según las estimaciones del ORCEP, a inicios del 2023, el 86% de los ingresos promedio de la economía popular provenía de ingresos laborables, es decir, de ingresos provenientes del trabajo, ¿no? Para discutir también
con, bueno, si viven o no, de qué viven y si viven de programas sociales, bueno, no, viven de su trabajo. Hay que ver cómo viven ahora, que es el siguiente dato. Y esto además tiene sentido si vemos que también a inicios del 2023 el salario mínimo vital el salario social complementario o potencial trabajo representaba más o menos el 18% de la canasta básica total del hogar, que es lo que marca la línea de pobreza, ¿no? Y el segundo dato, que tiene que ver con la mayor incidencia, que ya lo sabemos, pero de vuelta ponerlo en números siempre nos permite visibilizarlo, la mayor incidencia de la pobreza y la indigencia en el sector de la economía popular en relación ni siquiera a la población total, sino al resto de los ocupados, al resto de quienes están ocupados y trabajan. Ahí para inicios del 2023 la tasa de pobreza en la economía popular era de cerca del 44%, 43,6%, y para el resto de la población ocupada era del 27,4%, y lo mismo pasaba con la indigencia, que era 9,2% para la economía popular y 3,5% para el resto del mercado de trabajo. Es decir, son trabajadores que viven de su trabajo, donde las transferencias estatales, por supuesto, que son importantes porque son trabajadores mayormente pobres, ¿no? Donde los ingresos son bajos y las situaciones de precariedad son muy elevadas. Y en ese sentido, un poco lo que me interesaba traer tenía que ver con, bueno, qué pasa hoy, ¿no? Sobre esta realidad en términos de las políticas públicas, no general, porque sería como un conversatorio aparte, pero sí en términos de, digamos, más allá del proceso inflacionario, de evaluación de salarios, etcétera, qué pasa con las políticas públicas que afectan directamente al sector de la economía popular. Y ahí tenemos primero un congelamiento del potencial trabajo. De hecho, hoy salió en el boletín oficial la reglamentación del traspaso a estos dos programas, que es volver al trabajo, de cual da cuenta de que ya retrocedimos 1000 pasos porque quieren formarlos para que tengan alguna capacidad real, dice el anexo, para poder insertarse. O sea, la discusión sobre que son trabajadores, retrocedimos. Si ya la estábamos teniendo, retrocedimos muchos más pasos. Que se desdobla en volver al trabajo y acompañamiento social, pero sigue en 78.000 pesos, o sea, congelada esa transferencia. El programa Nexo, que es el que permitía en algunos casos el doble salario social complementario para alcanzar el salario mínimo vital y móvil, que es lo que garantizaba fundamentalmente el sostenimiento de los espacios comunitarios y de cuidados, que ahora vuelvo sobre esto, pero que está discontinuado, se están cayendo todos los programas Nexo. Ya se cayó directamente. Sí. Bueno, ahí las compañeras comentaban el tema del FISU y la SISU, ¿no? Es decir, el ataque a áreas centrales del Estado que no tenían que ver con políticas de transferencia, pero sí con la mejora de las condiciones de vida de estos sectores. Bueno, problemas con el acceso a la salud, por la demora en el pago del monotributo social, y lo que ya sabemos que es la no entrega de alimentos a los más de 40.000 comedores a lo largo y ancho del país, ¿no? Como algunos de las políticas que están impactando directamente sobre esta situación que escribe el informe y a lo que sumaba algunos datos. Y para terminar, trayendo desde el nodo UNTREF, con la dirección de Carla Civechi, tenemos una línea específica de investigación que tiene que ver con los cuidados comunitarios. Desde esa línea veníamos trabajando en cuáles son las estrategias de cuidados, principalmente de la economía popular organizada, y también en el último tiempo habíamos abierto una línea de investigación que tenía que ver con ver los procesos más recientes de politización de los cuidados en el marco de la economía popular, que podemos decir, bueno, los comedores y merenderos existen desde mucho tiempo, pero los procesos organizativos al interior de las propias organizaciones en términos de dotación orgánica, ocuparse, establecer mesas de coordinación, etc. Y sobre todo la multiplicación de la agenda de demandas vinculada con los cuidados, que se cristalizó, por ejemplo, el año pasado en la presentación del proyecto de ley de protección y reconocimiento del trabajo sociocomunitario que presentó Barrios de Pie, una de las organizaciones de la UTEP, venía siendo, ¿no?, un proceso cada vez más visible. Bueno, hoy lo que estamos viendo, ¿no?, son las transformaciones
no solo en los espacios comunitarios, sino también en la situación del trabajo de quienes sostienen esos espacios, ¿no? Las transformaciones en las estrategias y las transformaciones también en las políticas públicas con las cuales las organizaciones logran, ¿no?, mantener las actividades de cuidados y el sostenimiento de la vida de forma cotidiana. Y acá solo por nombrar algunas, pero yo decía lo del programa Nexo, que está discontinuado y que lleva a muchos espacios sociocomunitarios a prácticamente estar al borde de cerrar, o tener que cerrar, porque como sabemos, las trabajadoras de los cuidados de la economía popular, su único ingreso habitualmente es el potenciar trabajo y el nexo, ¿no? Porque no producen un bien para vender, como puede ser el sector textil, que produce la indumentaria y la venden, y ahí eso sea complementario sin complemento, o los cartoneros que pueden vender su material, sino que lo que cobran, ¿no?, tiene que ver con estos programas de transferencia de ingresos. Bueno, hoy con 78.000 pesos ninguna de estas mujeres puede vivir. Aparecen estrategias muy complicadas de, bueno, trabajan menos tiempo, abren productivos para poder producir cosas, para vender, pero esos productivos no pueden vender las cosas porque el consumo está bajando, porque no hay ingresos. Entonces, bueno, esa situación en los espacios, el vaciamiento presupuestario de los espacios de primera infancia, que era el programa de espacios para el cuidado comunitario de la CENAF, y además la falta de alimentos, ¿no?, los comedores, que es central, y que además de impactar directamente en las condiciones de vida, impacta también, estamos pensando en las disputas, en las estrategias, ¿no?, de las organizaciones y en lo que hoy se está discutiendo. El otro día una referente de la UTEP, y con esto cierro, decía, nos quedamos estancados en nuestro propio debate porque habíamos avanzado en la agenda de cuidados, incluso pidiendo salario para las compañeras, y hoy estamos con una agenda del hambre y de lo alimentario, ¿no? Es decir, cómo también las disputas se transforman, y se transforman también en un sentido estratégico, porque otra compañera referente del espacio decía, bueno, lo alimentario, ¿no?, es lo que genera hoy consenso, lamentablemente, y genera que otros sectores de la sociedad también puedan, ¿no?, ser permeables a ciertas demandas, porque con la comida, ¿no?, hay una base de consenso de que eso tiene que estar. Bueno, un poco esos son los elementos que venimos viendo desde el NODE, con el proyecto que tenemos con Carla. Creo que estos espacios nos dan esta perspectiva de poder ver, bueno, las estrategias en los territorios son totalmente diferentes muchas veces, y eso es lo valioso de encontrarnos también con compañeros y compañeras de otros espacios del país. Y me parece que también el aporte de estos espacios tiene que ver con pensar cómo aportamos a las resistencias, pero también, como decía una de las compañeras, aportamos a la construcción de un proyecto alternativo donde la economía popular pueda estar en el centro y al menos y de mínima ser reconocida, ¿no?, en las estadísticas como un componente y un sector esencial del mundo del trabajo en Argentina. Así que muchas gracias. Bueno, seguramente ya tienen un montón para responder y preguntarse entre los expositores. Gracias por todas las exposiciones y por traer los diferentes puntos y ejes que estructuran esta discusión, ¿no? Yo solamente quiero como tirar o introducir en la discusión que abro, diciendo cómo desde los diferentes nodos y en el marco del proyecto se está produciendo conocimiento que viene intentando aportar a discutir sobre, discutir estos discursos que subrepresentan, atacan, fundamentan políticas de signo totalmente contrario, o sea, discuten fundamentos de políticas que buscan en el mercado la solución a situaciones estructurales, o que recuperan viejas soluciones que ya escuchamos muchas veces de la inserción, la capacitación, ¿no?, y que ya vuelven a reaparecer. Cómo cada uno de estos proyectos y esta construcción que estamos haciendo está produciendo datos que discuten
directamente en cada uno de los casos con esas representaciones y con esos fundamentos de políticas, y como decía Julieta, que por suerte al final nos trajo un aura de esperanza, construyen una posibilidad de respuesta, ¿no? De un proyecto alternativo, porque lo que se está poniendo en juego es terrible en este momento. Abro intervenciones, no sé si quieren desde el otro lado abrir el micrófono, levantar la manito, circulamos acá con micrófono sí o sí, hacemos uno y uno, si les parece. ¿Alguien que quiere empezar? No, te casamos, yo creo que llega. Bueno, gracias a todos por las intervenciones y por, sobre todo por difundir el informe y la propuesta de la organización la venimos discutiendo todos para pero la venimos discutiendo desde que la construimos en el 2021 y no cierra obviamente todo lo que digamos, a nosotros no nos termina de cerrar, pero también la defendemos porque creemos que la apuesta de aportar a tener alguna herramienta, dentro de lo posible, para poder dimensionar ese entre 20 y 25, mínimo diría yo, porque yo creo que es más, o sea, mínimo 25, de la gente que se gana la vida por fuera de las relaciones salariadas, incluyendo las formas informales, ¿no? Que es un poco la apuesta del empleo, digamos, ¿no? Y de ahí, no quiero entrar ahora en una discusión conceptual que nos podríamos agarrar los pelos, seguramente, pero de ahí, y perdón por lo que estoy dando atrás a la espalda a mis compañeras que seguro saben un montón sobre esto, pero para nosotros es fundamental la distinción entre que la economía popular no es economía informal, digamos, y de ahí, o por lo menos no es solo, o sea, de alguna manera esa economía informal en gran parte está incluida dentro de la economía popular, pero hay mucha de la economía informal que no es economía popular y hay mucho de la economía popular que no es informalidad. Por lo menos salir de esos sinónimos. Esa fue la principal apuesta de esta discusión, porque lo que teníamos eran indicadores que por ahí en el mejor de los casos permitían medir lo no registrado, digamos, de informalidad, pero de ninguna manera aquel universo tan enorme de no solo gente que se gana la vida, sino de que produce economía, que aporta a la economía nacional por fuera del mercado de trabajo formal y informal. Entonces, con lo que contábamos o con lo que nos parecía más útil trabajar era con la EPH, con todas las enormes limitaciones que eso tenía, porque nos permitía no solo dimensionar eso, sino dimensionarlo en relación a la PH. Y ahí me parece que todos trajeron varias cosas que para mí las quiero recalcar porque son las que desde el primer informe venimos señalando, de los límites que tienen que ver, por un lado, con que no mide el universo rural. Yo estaba esperando quién decía que por eso la diferencia con el NOA y el NEA en Renater, para mí no tiene que ver con si es autopercibido o no autopercibido, sino con el hecho de que el NOA y la economía popular del NOA y el NEA es rural, enormemente rural, y eso no lo mide este indicador. Por eso nosotros insistimos siempre en incorporar los datos de Renater con todas las limitaciones que tiene Renater, sobre todo en este momento, y por eso nos parece importante seguir sosteniendo el indicador, porque ya no se incluye más a Renater. O sea, Renater quedó cristalizado en diciembre del 2023. Entonces, es fundamental en ese sentido. La otra cuestión que tiene que ver, que lo traía recién Julieta, con la cuestión del productivo, digamos, la noción de improductividad, ¿no? Y ya de por sí, con lo que podemos ver, el 60% son mujeres. Si lográramos incorporar todo eso que no se considera productivo, pero desde nuestra concepción lo es, que es el trabajo de cuidado,
sería más alto todavía, seguramente. Y la otra cuestión, seguramente me olvidé alguna, pero la otra cuestión que me parece fundamental, que tiene que ver con, creo que lo señalaban tanto Laura como Florencia, con la cuestión de, por un lado, el pluriempleo, digamos, la pluriactividad más que el pluriempleo, el carácter pluriactivo, me parece que ahí es fundamental lo que traía Florencia de la complementariedad, ¿no? Y de ahí, cómo construimos nosotros el indicador, de alguna manera la EPH no permite medir ese pluriempleo, pero sí nos da cuenta de ese carácter complementario cuando incorporamos trabajo asalariado que mayor ingreso va por ese lado, digamos, esa incorporación. Y por otro lado, bueno, la complementariedad por un lado y la pluriactividad, que son dos cuestiones que no nos permiten medir y que son fundamentales. Y en ese punto, lo último, que también señalaban y que para nosotros fue el punto de partida, que es el diálogo entre el conocimiento o las metodologías cuánticas, lo cuanti-quali, digamos, que está en el corazón del indicador, porque nosotros, Santiago y yo, somos antropólogos, imagínense. Yo no entiendo Proxy, no sé ni qué es, todavía estoy tratando de entender. Y entonces, cuando trabajamos, digamos, en esa relación, fue fundamental el diálogo. Yo creo que en ese sentido, ese trabajo articulado entre el conocimiento Wally respecto al mundo del trabajo en general, digamos, y el conocimiento y los datos estadísticos, la producción de datos estadísticos me parece que es fundamental para dimensionar el mundo del trabajo realmente existente, ¿no? Y para, bueno, en ese punto la apuesta siempre fue a necesitamos otros indicadores. Y esto lo podemos hacer con lo que hay, pero en realidad lo que se necesitaría son otros indicadores que sean más cercanos a la realidad del mundo del trabajo hoy, digamos. Lo último que digo, en relación a lo que señalaba Sol al principio y la discusión sobre el corte, digamos, de clases del ciclo, pero creo que sí tiene que ver con eso, que con el nivel de ingresos, digamos, que nosotros definimos en torno a un salario medio en el 2021, en otro momento, y que hoy nos agarrábamos la cabeza cuando teníamos que terminar, porque claramente quedaba completamente dejaba, digamos, pero no es una cuestión de cantidad de gente, quiero que quede claro eso, porque no es un problema si son más o menos, no es que nosotros seamos mucho, no nos importa eso. El punto es que, evidentemente, el salario quedó completamente desactualizado, no da cuenta de la realidad. ¿Por qué nosotros trabajamos con salario mínimo vital y móvil y no con canasta? Porque no queremos o porque no consideramos conceptualmente que la economía popular sea pobreza, y por eso lo medimos en relación al salario. Bueno, eso es una cuestión que evidentemente necesitamos en este momento volver a pensar. Sí, por favor. Todas. Un segundo. Parece que hay un problema con el micrófono. Disculpen, los que están del otro lado. ¿Estaban escuchando? ¿Se escuchaba con el micrófono más o menos? Sí, se escucha entrecortado, pero se puede escuchar algo. Ah, sí, sí, pero no te queríamos interrumpir. Hola, ahora se escucha. Solo sugerencia metodológica, y si en vez de trabajar con el salario mínimo vital y móvil usamos el salario promedio de la economía o la mediana salarial, que eso, se me ocurre que puede ser un indicador. Incluso en la reforma de los nuevos planes hay uno que incluye hasta personas que ganan hasta 3 salarios mínimos que ingresen al plan. O sea que tenemos que ver incluso, tener en cuenta esa cuestión también. No, conceptualmente, pero digo, para tener en cuenta con esas cruces. Hoy lo tenés cerca de 500.000 y está obviamente por debajo de la canasta, porque ya sabemos que hace mucho que un salario no alcanza, que hay trabajadores incluso registrados del mercado formal que están con ingresos por debajo de, o que viven en hogares pobres.
pero me parece que hay que, si esa es la media del trabajo en el país, se puede usar ese. El salario mínimo va a quedar planchado y no te va a servir. Tal cual, sí. Tal cual. Eso nada más. Gracias. Sí. Sí, no, bueno, bueno. Sí. Esto queda testimonial, o para no gritar. Bueno, lamento. El testigo diga. Lamento tener que venir acá adelante. No, en relación a lo del salario, pero que me permite, el ingreso, mejor dicho, que me permite ir para otro lado. En realidad yo creo que, como decís vos, conceptualmente, no sé por qué tendrían que tomar ningún salario. O sea, a mí me parece que conceptualmente, digamos, la caracterización de determinado segmento de la sociedad o de determinado grupo y demás, no pasa por el salario, sino por las relaciones sociales que ese grupo expresa. En todo caso, el salario, el ingreso, porque en este caso no es salario, salvo el de las trabajadoras, ¿no es cierto?, de casos particulares, sería, ¿no? Digamos, creo que el resto son no asalariados, ¿no es cierto? Son ingresos, ¿no es cierto? Bueno, por eso, no son no es forma de salario, digamos, es ingreso, a eso me refiero, es ingreso, no forma de salario. Entonces, en términos generales, los ingresos, me parece, que no son los que conceptualmente te van a determinar la caracterización de un grupo social. Eso es si vos lo mirás desde el lado de la pobreza, pero desde el punto de vista de la definición y el carácter social de estos segmentos, grupos, poblaciones, está dado por las relaciones que entablan, no por el salario que reciben. El salario que reciben habla de sus condiciones, o el ingreso en este caso, perdón, habla de sus condiciones de pobreza, no que nos definan, digamos, porque ganan más o porque ganan menos, si forman parte de lo que aquí se está considerando economía popular. Eso tiene que ver con las relaciones sociales que ellos entablan, que personifican, en las cuales están involucrados. Entonces, lo que yo, en todo caso, diría es, definamos esto. Digo, es un poco también lo que sucede, digamos, bastante, digamos, con la discusión, perdón que vuelva, ¿no? Pero dado que estamos en el programa de investigación regional comparada a estructura social argentina, con la definición de las clases sociales, ¿no es cierto? Es decir, esto es lo que nosotros estaríamos tratando de ver en términos más amplios, digamos, haciendo todos los puentes posibles entre miradas diferentes, es determinado segmento, digamos, de una clase social, ¿no es cierto? Dentro de la clase trabajadora tenemos a estos sectores, que en todo caso la propuesta de los propios sectores, ¿no es cierto?, del propio actor, es considerarse como economía popular. Y ustedes están tratando de delimitar ese universo, hacer ese aporte, ¿no? Digo, conceptualmente, entiendo yo, digamos que como todo grupo social, su definición en la estructura tiene que ver no con su salario, con su ingreso, eso es un resultante, sino con las relaciones en las cuales está involucrado. ¿Por qué vos vas a decir un tipo forma parte de la economía popular más o menos de acuerdo si está ganando más o está ganando menos que? Yo no utilizaría ese proxy, digo, conceptualmente yo no lo utilizaría. Utilizaría las relaciones... Sí, no, perdón, no, intervení tranquila porque era un conversatorio. Yo estaba haciendo esta primera aproximación. Para la verdad que no hay forma de que te sigan. Ah, sí, no hay forma de que te sigan. No, ya está. No, digo, para cerrar esto, en todo caso, que era puede estar mal lo que voy a decir, pero yo conceptualmente recontra con vos. Si hablan sin micrófono, nosotros acá no los escuchamos. Ahora, como nosotros estamos viendo en relación a los instrumentos que hay, el pH, ¿no? Tenés un problema ahí con el cuentapropista. Te lo contiendo, pero ¿Se entiende? No es porque no se entiende nada, ¿no? Cuando hablan más de dos personas, bueno, no hablo igual. va a ser muy difícil. Mejor no hablo. vení acá, hablar y después... No, pero te entendí lo que pasa. Bueno, Sonia. Lo que pasa es que el problema que vos tenés ese de medición, lo tenés que, me parece a mí, resolver en la medición, pero en función de indicadores que expresen las relaciones que, digamos, que no te traicionen conceptualmente, digamos, sino que expresen las relaciones
que vos querés estar poniendo ahí, digamos, como definiendo a ese segmento. Entonces, yo sé que acá se habla muy mal del EPH, pero el EPH tiene muchísimas cosas. Entonces, digamos, tiene muchísimas cosas. Entonces, para distinguir los cuentapropias, vos tenés montones de indicadores, ¿sí? Que no son el salario, ¿no es cierto? Entonces, ahí va, ¿no? Ahí va. Entonces digo, me parece que esos sí te pueden estar dando cuenta de las relaciones que expresan, digamos, estos individuos, en todo caso, que son los encuestados, que serán segmentos y demás, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, y en relación a esto también, por ejemplo, ¿no? Ustedes pusieron cuenta propia no profesionales, ¿sí? Digamos, cuenta propia no profesionales, o sea, profesionales es un montón, ¿no? Profesionales ya está claro que es otra cosa. Ahora, dentro de los no profesionales están los técnicos, ¿no es cierto? Entonces yo digo, eso forma parte de la economía popular. Digo, por otro lado, ¿no? Digo, para ir hablando, ¿no? Los técnicos, digo, pensé, pensa, un técnico que tiene un, digo porque es un tema que... no, por eso el corte de calificación, no el corte de ingreso, es otro corte. Ese es el que expresa las relaciones sociales que son las que el tipo está estableciendo. O sea, llevar, digo, como aporte, ¿no es cierto? Digo, estos son temas que ustedes los están trayendo desde el lado de la economía popular, pero que en realidad tienen mucho desarrollo. No, para eso no, nosotros... tiene mucho desarrollo. No, pero lo mío es un aporte, ¿eh? No sé cómo suena. ¿Suena como aporte o suena como...? Ah, no, lo mío como aporte, ¿eh? Lo mío como aporte. Porque digo, te desarrollo con el ingreso, pero quizás no es el ingreso el problema, porque el ingreso además está afectado por muchísimas otras cosas. Y el ingreso en todo caso es una variable que vas a explicar, porque después vas a decir, no, la economía popular está ganando, digamos, salario, está teniendo ingresos mucho peores. Y si vos pusiste el ingreso en la construcción de este universo de economía popular, ahí la arruinaste. Entonces digo esto como tema más metodológico. Como tema más, en todo caso, conceptual, ¿no? Esto es teórico-metodológico en todo caso, pero como tema conceptual, me parece que es súper interesante todo el esfuerzo, digamos, de venir midiendo, ¿no es cierto?, la economía popular. Lo que yo vengo insistiendo fraternalmente, digamos, con quienes trabajan desde la economía popular, es que está bueno medirlo de la economía popular, está bueno también, me parece a mí, entrarle más a las dinámicas de la economía popular, o sea, qué expresan las dinámicas de la economía popular en relación, ¿no es cierto?, al conjunto, ¿no?, tanto de la estructura social como, digamos, del movimiento económico, ¿no? Porque esta cuestión de, bueno, sube o baja la economía popular, ¿no es cierto?, digamos, la cuestión más de dónde provienen o a dónde van, ¿no es cierto?, estas fluctuaciones de la economía popular, en realidad también permite caracterizar a la economía popular misma, ¿no es cierto? Entonces eso, digamos, es una propuesta muy vieja, no sé si esa no viene a cuento, ¿no?, pero que es un poco la mirada más, digamos, de lo que fue la idea de la marginalidad, ¿no es cierto? Bueno, que tenía que ver con ver estos grupos poblacionales, decían en ese momento, ¿no es cierto?, en relación a esas dinámicas, ¿no? Entonces yo digo, está muy bueno lo de contar, lo de sumar, lo de visibilizar, y me parece que también estaría muy bueno acompañar eso con el estudio de las dinámicas, que son las que son, en todo caso, explicativas de las oscilaciones y de la presencia sustantiva, digamos, de estos actores que llamamos economía popular porque es también una manera en la que ellos se reivindican, ¿no es cierto? Y en ese sentido lo retomamos. Pero bueno, eso, y todo lo demás después... Sí. Gracias. Acá Sonia estaba con muchas ganas de saber quién hicieron el informe. No, y también... No, que igualmente, entendiendo eso, no es la única cuestión que nosotros informamos cuando hacemos el informe y construimos ese indicador. Que además, para sumar, ese análisis que parece muy cuanti cuando lo ponemos en el informe,
esté informada cualitativamente de cómo pensar esas cosas. Voy a dar un ejemplo, cuando discutíamos la cantidad de bienes, de capital que tuviera esa persona, si era, bueno, algunos decían que la que no tenía ninguno o tuviera uno. Y yo decía, pero yo conozco cartoneros que tienen su propia herramienta, su propio vehículo, su propia casa, que te van a hacer un localcito, que lo alquilan, digamos. Hay un montón de cosas que entran ahí en juego, que se te escapan, digamos, y la crítica del PH no es porque sea mala, sino que dificulte, esté visibilizando relaciones que están existiendo, digamos. Ese es el principal problema que tenemos nosotros, ¿no? Porque al no considerar justamente que vos puedes decir trabajo de tal cosa o trabajo de tal otra cosa, digamos, va restringiendo eso y no nos permite ver este universo en particular, que además incluye las pluriactividades, que incluye la cuestión del cuidado. Nosotros, como hicimos el tercer número en análisis de género, justamente hablamos de la categoría de inactivos, de la dificultad que presenta inactivos. En jóvenes también, digo, tanto como mujeres como jóvenes, los que estudian dicen estudio, pero sale a vender media del medio, no cuenta, digamos. Debería contar, pero ese no es un problema de registro, es un problema en todo caso de persona medida, que debería contar. Si vende media, si vendía media, aparece como activo, ¿no? No, está bien, pero digamos, pero lo que responda uno, y digamos que si yo estudio y vendo medias, o si yo tengo un empleo en la municipalidad de Palpalá y tengo que salir a vender empanadas a la tarde porque no me alcanza el sueldo, si me pregunta alguien, ¿qué voy a decir? Soy empleado municipal, no voy a decir que trabajo vendiendo empanadas. Eso, digo, pasa muchas veces, digo, en el mundo cartonero muchas veces vos le preguntas a uno y dice, no, yo soy albañil. ¿Y por qué? No, pero lo que pasa es que no tengo laburo, entonces ahora estoy cartoneando. Y lo ves 15 años cartoneando, no es que la cartonea un día. Pero ahí está esa cuestión también de justamente cómo operan muchos estigmas sobre esta población, digamos, decir que soy vendedor ambulante, que soy cartonero, que soy trabajo en un comedor, digamos, más hoy por hoy, aún más que lo que era hace un año atrás. Digo, o sea, están operando eso y eso dificulta también medir estas cuestiones, me parece. Digo, entre todas esas limitaciones que tenemos tanto nosotros y como los datos disponibles, tratamos de armar esto pensando en eso, informando, digamos, de estas diferentes cuestiones. Eso. No sé quiénes están del otro lado, Laura, Florencia, o si alguien quiere hacer alguna pregunta. Perdón si se escuchó por momentos. Bueno, no sé, Laura, si querés decir algo, A ver, ahí es no te escuchamos. interesante. ¿Se me escucha? Flor, no te escuchamos. Hola, hola, hola. No sé. Hola. Ah, y habrá mucho volumen. Se escucha mal. ¿No te escuchan? Hola. Claro, por eso hablar ahí. Sí, puede ser que hayas dejado. Hola, pero mi micrófono Yo te estoy Hola. escuchando, Flor. Desde acá te escucho. A ver. Hablan. Está silenciado. Sí, pero. A ver, Flor. Hola, hola, hola. No. A ver, si podés hablar vos, Laura, a ver si capaz el problema de mi compu. Hola, Sí, hola. sí se escucha, Por dice. eso, no se la escucha a nosotros. ¿No será que bajamos el volumen? Perdimos algo del. No, se salió el cable. Ah, ahí está. A ver ahí. A ver ahí. Hola, hola. Ahí sí. Ahí está. Un pequeño cable. Sí, lo que estaba por decir es que me parece muy interesante el planteo de Verónica. Espera, un momento. Ahora sí. Sí, estaba por decir que me parece muy interesante el planteo de Verónica también de pensar a la economía popular no solamente como un conjunto, sino también en relación con otros sectores, y en este sentido me parece interesante, bueno, se han hecho varias investigaciones relacionando la economía popular, bueno, como sujeto político, en relación y en disputas con el Estado, y también hay algunas investigaciones que relacionan la economía popular con el gran capital y cómo, al contrario de lo que se piensa, en el imaginario colectivo de la economía popular como sinónimo de pobreza, como sinónimo de marginalidad, de
del capital, el gran capital muchas veces se elige como un canal de traslado de sus productos en la distribución para el consumo de sectores populares, no a grandes empresas, sino a sujetos de la economía popular. Entonces, como el gran capital, en este caso, bueno, en la provincia de Jujuy, hay una gran distribución de productos chinos por parte de trabajadores de la economía popular. Entonces, cómo se entrelazan el trabajo de la economía popular con la gran empresa, ¿no? Sobre todo con estas multinacionales. Pero no, ese era mi pequeño aporte. Por decir algo, así como extra, es como la complejidad misma que tenemos quienes investigamos sobre la economía popular, me parece, de definir qué es la economía popular, que no es algo que está agotado, y sobre todo también aparecen en estas tensiones, en la medición misma, las distintas categorías desde las cuales estamos pensando los distintos marcos que se ponen en juego, porque no es lo mismo la disputa política desde los movimientos sociales y la construcción de la demanda, entonces la necesidad de tener un número para la disputa, a estar pensando cómo se estructura en términos de relaciones sociales objetivadas, por decirlo de alguna manera, a pensarlo también en formas de la producción de valor en esto que planteaba Flor también. Hay una circulación de bienes, hay una circulación de riqueza que está teniendo una forma que no tenemos indicadores, no tenemos forma de visibilizarla o de agarrarla o de conceptualizarla todavía, pero que está surgiendo y estamos ahí como en ese problema o en ese brete de tratar de poner orden, o de tratar, no sé, ni siquiera diría orden la palabra, es como tratar de poder entender qué es lo que está pasando. Me parece que eso se pone de manifiesto en esta dificultad en la medición y de todas maneras me parece central continuar con esta medición en este contexto, con todos los límites que pueda tener, porque es de lo que nos podemos agarrar en determinados contextos para seguir posicionando algunas cuestiones. Yo agregaría algo. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, se te escucha, Paul. Pero en el Zoom, ¿también ahí o no? No te escuchan. Perdón, te decíamos que sí, que se te escucha bien. Perfecto. No, me quedé pensando en el debate y en una pregunta que había hecho, que había hecho Laura como al final de su intervención, que tenía que ver con, en este contexto tan duro, tan difícil y en la imposibilidad que tenemos, o sea, ya todo el debate respecto de cómo definirlo, cómo medir, cómo conceptualizar, que lo venimos trabajando en la academia hace muchos años, sí creo que más allá de las diferencias hay algunos acuerdos mínimos. Uno de esos, o por lo menos en algunos casos, hay cierto acuerdo de esta cuestión de pensar el, el valor en términos políticos que tienen y yo... por lo menos la apuesta que nosotros estamos haciendo en el caso de la UNE es como sostener ciertos acuerdos mínimos conceptuales de la importancia del sector, de la defensa del sector, en términos de revalorizar la circulación en términos de riqueza que genera el sector, el valor de trabajo que se da en el sector, como elementos para poder tener una interlocución con funcionarios estatales que tienen una mirada claramente contraria. Si el debate era difícil antes, en un gobierno en el que favorecía, que no había acuerdo, pero que por lo menos favorecía la discusión y pensaba en el desarrollo de cierta institucionalidad con mucho esfuerzo para pensar en esto, el contexto en el que se viene es mucho más difícil. Entonces,
yo creo que en términos académicos tenemos que hacer un esfuerzo por establecer consensos mínimos entre los grupos que estamos trabajando para poder enfrentar esto y con quienes tenemos que dialogar, además de dialogar entre nosotros, es con los agentes, además de obviamente las organizaciones sociales y demás. Acá hay un trabajo que va a haber que remontar con las agencias estatales que van a empezar a pensar intervenciones de este tipo. Acá se hicieron varias alusiones a cambios de sentido que se empiezan a dar con respecto a las políticas que había costado mucho instalar la idea, por ejemplo, de que la economía popular hay trabajo, hay generación de riqueza. Bueno, eso. Entonces, no quería dejar pasar este espacio para plantear esa apuesta. Totalmente, Pablo. Sí, en contextos que me pareció súper interesante algo que trajeron y me quedo también de expansión de respuestas represivas y de una economía ilegal que avanza sobre esos espacios y que es un desafío, me parece también, que vamos a enfrentar. Bueno, que ya estamos enfrentando de tiempo, pero que se expande rápidamente. No sé, Julieta, Sonia, si quieren agregar algo. No, a mí me gustaría una cosita muy menor, que es, bueno, primero agradecerle puntualmente por el comentario sobre la cuestión del ingreso y los valoritas, echando profesionales. Parece que es parte, como todo lo que se viene conversando en el conversatorio, es parte de seguir construyendo este indicador. Pero si estas discusiones no se generan acá, estamos perdiendo más capacidades para poder desarrollar un indicador que sea más preciso. Solamente decir eso, que con muchísimo las diferencias, porque me parece que ahí es donde podemos potenciar algo que eso nos permita un observador empírico más fiel, entre todas las comillas, quali y quanti, ¿no? Bien, y yo soy una gran defensora del EPH por otro lado, porque me parece un instrumento muy potente. Tiene un montón de limitaciones, pero es re potente, hay que saber preguntarlo. Bueno, nada más. Acá en el público hay una pregunta técnica para quienes armaron el informe desde el principio, que es si empezaron por definir la economía popular y si dividen los conceptos de economía popular y social. Por definir la economía popular y si dividen los conceptos de la economía popular y social como dos conceptos distintos. Una reflexión más conceptual sobre el informe. Sí, en los informes está definido de cómo entendemos nosotros la economía popular, y esa distinción creemos que en este caso no opera, no brinda, digamos, herramientas, porque justamente están pensándose poblaciones totalmente del universo totalmente diferentes. Sí, yo agregaría, voy a pasar no avanzará el tema del micrófono. No, yo en relación a eso diría dos cosas. La cuestión de la definición está en el primer número, está planteado como nosotros no estamos en una discusión académica en términos de cómo entender las distintas maneras de entender. No que alguien está hablando de las distintas maneras de entender el economía popular, porque no era el propósito de la construcción. Sí, lo que hicimos fue relevar las distintas propuestas de medición de economía popular y cómo habían las distintas propuestas de medición, digamos, dimensionadas, o sea, en función de dimensionar qué dimensiones se habían tomado en función de esa conceptualización, que es la que presentaron al principio Sonia, digamos, ¿no? Y partimos de esa idea de economía popular, no desconociendo todas las discusiones respecto de las diferencias entre economía popular, social, solidaria, etcétera, pero sí coloca, que no me parece que tenga sentido, digamos, acá en este momento traer, porque bueno, remiten a distintas cuestiones, digamos, tienen más que ver con formas de organización, con formas de producción, con formas de trabajo, digamos, que
con el sujeto, si se quiere de alguna manera, ¿no? que acá tenía que ver con esa dimensionar, cuantificar cuántas personas, individuos, digamos, quiere decir eso, individuos forman parte, se ganan la vida en la economía popular. Entonces, toda esa discusión con la economía social, con la economía solidaria, etcétera, que tiene que ver con otra. Entonces, en algún sentido, estaría comprendida, si se quiere, gran parte de esa economía social, solidaria, etcétera, dentro del universo de la economía popular, pero no son lo mismo, claramente, y tiene que ver con conceptualizaciones que apuntan a problemas distintos, ¿se entiende? Bueno, sí, pero... Sí. No, nada, quería, bueno, además de agradecer, quería retomar lo que dijo Julieta y lo que retomó Pablo, y me parece que, digamos, un poco el proyecto, ¿no? Nos planteábamos desde el lugar de armar, ¿no es cierto?, rearmar y entender las disputas y, digamos, en las que están involucrados, particularmente desde abajo, como les decimos nosotros en nuestro grupo. Y bueno, entonces, digamos, justamente esto que mencionaba, ¿no? Los cambios tremendos que en estos días estamos teniendo que vivir, y en todo caso el desafío de dar cuenta también de eso, ¿no? O sea, estamos discutiendo si trabajo o no trabajo, bueno, y ahora estamos discutiendo, bueno, si podíamos tener un reconocimiento, ¿no es cierto? Y ahora estamos discutiendo cosas, exacto, muy, ¿no es cierto?, la asistencia alimentaria directa, ¿no? O sea, entonces me parece que aunque en principio parece como un objetivo muy modesto, poder registrar esto con, digamos, con rigurosidad, dar cuenta de esas disputas en este momento, de los cambios fuertes de eje, me parece que en lo inmediato es algo que, como bien decía acá Julieta y remarcaba Pablo, me parece que es parte de lo que nos tomamos programa. Así que, bueno, nada, supongo que en el próximo conversatorio también tendremos protagonistas, digamos, ¿no? Referencias de economía popular, según estuvimos hablando, y bueno, también para conversar con ellos y ellas. Bueno, nada, buenísimo. Bueno, con estas palabras nos aplaudimos. Gracias a quienes participaron. Hay miembros del programa, de otros nodos que están presentes también virtualmente. Nos vemos, ahí los vemos.